A comienzos de junio tuvimos la suerte de adentrarnos en un mundo que para nosotros los chilenos es especialmente importante, porque el amor que tenemos por el Chavo del Ocho, el Chapulín, Chespirito en general, es inconmensurable y esperemos que los creadores de la serie lo tengan claro, porque hemos estado esperando semana a semana cada uno de los capítulos y ahora tenemos la suerte en ADN de conversar con quien es el creador, además actor también en la serie, productor, guionista e hijo de Roberto Gómez Bolaño, Roberto Gómez Fernández. Roberto, muchas gracias por estar con ADN. No, al contrario, gracias por recibirme. Un gusto, Sandra y Cristian. Gracias, Roberto. Roberto, ¿cómo ha sido para ti el reencontrarte de alguna manera ahora ya que la historia está lista después de tantos años de esfuerzo por lograrla, además con la historia de tu familia, de tu padre, pero a la vez de un hombre que marcó a generaciones y que es un ícono de la cultura popular en Latinoamérica? El proceso, perdón, ha sido una extraordinaria aventura de años, literal, de varios años, en donde hoy que lo veo, ayer que vimos el capítulo 3, digo, lo he visto muchas veces, pero hay una sensación diferente cuando lo ves en la plataforma al mismo tiempo que mucha gente, como si fuera audiencia regular. Y en cada etapa es una sensación muy diferente. Esto de adentrarme inclusive averiguar cosas de la vida de mi padre, ¿no? Tuvimos que, a pesar de que somos familiares, entre mi hermana y el equipo de investigación, hubo cosas que descubrimos inclusive, ¿no? Pero no solo eso, sino el ver desde otra perspectiva, ¿no? Normalmente pues, la gente puede estar viendo para atrás lo que ha sido su vida, la vida en su familia, con sus padres, sus hermanos. Pero esto que tiene que ver con, se lo voy a contar al mundo, te revela muchas cosas. Y no nada más de eventos nuevos, sino la forma de percibir los eventos y las formas y su proceso, para mí fue suficientemente enriquecedor, independientemente del resultado en la pantalla, el proceso de conocer más a mi padre, tal cual. Y en ese mismo sentido, Roberto, el hecho de, a ver, tu padre es obviamente tu padre, pero es un poquito de todos nosotros también, de una u otra manera, de Latinoamérica también. Lo sentimos como parte nuestra, ¿no? Llevar todo eso, además a una obra, me imagino que es un desafío. ¿Cómo manejan el tema de las expectativas? O esas expectativas tienen que ver solamente con el equipo de producción y todo, con las expectativas de la audiencia, de alguien que es parte de nuestra familia, es parte de nuestra mesa, ¿no? Fue parte de nuestra mesa. Sí, lo que dices, Cristian, es fundamental. Fue parte del, como dices, desafío. El reto era nosotros que estamos desarrollando el contenido y proyectando todo, debemos hacernos para atrás, porque esto es algo que va a ver la audiencia, Chile va a estar conectado viéndolo, no es para mí. Y entonces, uno, pues debe ser una visión objetiva. Tenemos la ventaja y la bondad de la cercanía, de haberlo vivido de forma privilegiada, con tal cercanía, y podemos contar cosas de manera especial, pero al mismo tiempo no puedo yo contar la historia de mi papá, ¿no? Si es la historia de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, creador de esa obra. Inclusive, Cristian, cuando estábamos en cualquier plática, conversación alrededor de los guiones, de cualquier cosa del contenido, era hablar de Roberto, ¿no? Al estar discutiendo alguna escena, no decíamos, está mi papá sentado y entra mi mamá. Está Roberto sentado y entra Graciela. Si no, habría sido inmanejable, ¿estás de acuerdo, no? Teníamos que verlos y no solo era mi papá y no solo era este personaje de la vida real, ahora se tiene que convertir en un personaje de ficción. Es la vida real, pero al estarlo plasmando en un guión para la pantalla, tiene que ser un personaje de ficción. Si no, no hay forma de abordarlo. Ah, Roberto, ¿y alguna vez tuviste la tentación de interpretar tú mismo el personaje de Chespirito en esta serie? Sí, sí, te confieso que sí, por muchas razones, pero afortunadamente creo que es inmejorable lo que hace Iván ujú. y en la primera etapa y Pablo Cruz en el resto de la temporada, ¿no? Bueno, tú En igual ese, apareces ahí como tu abuelo. claro.
Eso te iba a Exacto, decir. ahí cumplí. Hay un tema de saga familiar. Cuando dices que tuvieron que investigar, ¿no? Y convertirlo en un personaje de ficción, ¿descubriste de pronto alguna faceta o algún matiz en Roberto, en el Roberto artista, que de pronto te sorprendiera que no conocías con todo el conocimiento que tenías de él desde el punto de vista de padre y de artista? ¿Algo que te hubiera sorprendido? Varias cosas, pero una que no es exactamente sorpresa, tal vez reafirmación de Ujú. la disciplina en su trabajo, eso del lado profesional. Desde tempranísimo, ¿no? Desde que empieza él a escribir para publicidad, tiene un rigor y una disciplina de trabajo, de las cosas que deben inclinarse a la perfección. No, nunca se alcanza, pero tratar de ser. Y en esto que tiene que ver con comedia, que muchas veces se toma la comedia como un género menor y que no es tan formal y tan serio, te podría decir que, pues, podría ser que al contrario, ¿no? Claro. Hacer reír es lo más complicado y para generar esto que tuvo tal trascendencia requería ese rigor. Entonces, yéndonos para atrás desde los programas anteriores y cuando estuvo en la televisión de blanco y negro, en los programas de radio, recolectando y leyendo, por ejemplo, sus apuntes en los programas de radio, son impecables, son difíciles de encontrar hoy, a pesar de este monstruo que es la industria del entretenimiento. Roberto, tú decías, ¿no? Esto claramente es basado en hechos reales, pero hay ficción. Uno ve cada uno de los capítulos y es lo primero que aparece, ¿no? Sin embargo, inevitablemente hay que preguntarte por este acuerdo que lograron para que aparezcan el personaje de Florinda Mesa y de Carlos Villagrán, con otros nombres, por cierto. Y ambos han tenido reacciones distintas. Villagrán no ha querido hablar de la serie y Florinda Mesa dijo que en el fondo había muchas mentiras dentro de esta ficción para hacer un negocio. ¿Cómo les afecta a ustedes ese tipo de reacciones de dos personajes que también son tan importantes dentro de la historia de Roberto Gómez Bolaño? Mira, no es algo en el que yo ahonde en ese tema. Lo que puedo decir, y entiendo por qué lo dicen, y respeto, em, hay muchos elementos de ficción. Está basado en la autobiografía de Sin querer queriendo de mi padre y en entrevistas y en investigación y tal de la vida real. Y obviamente se está plasmando, lo que se ve es, tú te vas a quedar con la impresión de lo que sucedió. Claro, hay detalles que se deben modificar en aras de un mejor efecto dramático. Eso es en cualquier biografía que esté en la pantalla que hayas visto siempre. No, si no sería un documental y ese es otro género y es otra cosa, ¿no? Pero respetamos. Roberto, mencionaste en una de tus respuestas anteriores el tema del rigor y de la disciplina, ¿no? Y te quería llevar por ese lado, porque tu padre era un tipo genial, literalmente, ¿no? De estas personas que no caben en el cuerpo, yo siempre hago esa metáfora, ¿no? Que no cabe en su propio cuerpo, ¿no? En términos creativos. Pero es súper relevante lo que tú dices. No es solo un arranque de genialidad, es genialidad con disciplina, 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 disciplina. Es probable que haya más disciplina incluso que estos brotes notables de genialidad. Absolutamente, ¿no? Él usaba la frase, es un cliché que sí hay momentos de inspiración, pero la inspiración te tiene que sorprender trabajando. Mm. Y hay que estar sentado o de pie, como quieras, pero mucho tiempo al frente, ¿no? Yo creo que eso, además, él lo descubrió temprano, que era directamente proporcional el esfuerzo y la dedicación con el resultado. Y entonces, para hacer un guión, algo sorprendente que tristemente ya en la bioserie no se pudo contar, porque bueno, yo habría querido contar en 30 capítulos muchas cosas, es que este señor escribió todos sus programas él solo durante, bueno, 25 años del programa de de Chespirito Chapulín, pero antes otros 20 años escritos por eso. Eso no se hace normalmente y a tal grado de éxito, menos, ¿no? Hoy, pues si tú ves un programa de comedia, pues ves el cuarto escritor es que hay 17 personas, ¿no? O 5, pero siempre es un equipo. Esto lo hizo él solo. Y él fue aprendiendo, Cristian, poco a poco, que había que dedicarle tiempo. Y a un guión le dedicaba mucho tiempo y reescribía y reescribía y reescribía. Muchas cosas primero las hacía a mano
y eso lo verán, estoy spoileando, me va a regañar Paulina, pero estoy spoileando. Hay un momento en que es una bala de salva en una escena, le truena en la mano y ya no puede escribir a máquina un rato y empieza a escribir a mano, con lápiz, y se lo queda porque en esa época que no había computadoras, es más fácil corregir, borrar, tachar, y eso lo hacía mucho, era escribir, reescribir, reescribir, ¿no? También dicen que escribir es reescribir, y él lo hacía muchísimo. Y eso a la hora de escribir, pero también a la hora de montar una escena en el set, era una disciplina general, porque siendo la cabeza, él ponía el ejemplo, nunca gritó. En todos los años yo trabajé mucho tiempo en el set con él, nunca lo vi levantar la voz, pero era una disciplina de todos porque él marcaba la pauta en el ensayo, por ejemplo, que en la comedia también se usaba mucho improvisación y tal. Él, si había algo, una ocurrencia de alguien, detenía y decía, vamos a ensayarlo para que la cámara tome el ángulo correcto y vamos a repetirlo para afinar el timing y era un rigor en todo el proceso, en la música, en la edición, en el encuadre, en todo. Roberto, nos quedan los últimos minutitos, pero no puedo dejar de preguntarte, me imagino que tú sabes del nivel de obsesión que tenemos los chilenos con el trabajo de tu padre y con todo lo que han sido años y que lo seguimos viendo incluso cuando tú estuviste a la cabeza luego de sacar la animación, también vimos las animaciones y hasta el día de hoy sigue siendo una caricatura, personajes, historias que vemos constantemente. Así que no sé, tus palabras o algún mensaje para quienes te escuchan y te ven a lo largo del país a través de ADN con este amor que le tenemos al trabajo de este espíritu. Sí, y mi padre lo dijo más de una vez, el especial cariño que tenía para todo el pueblo chileno. Sucedieron muchas cosas importantes y la gente lo acogió, y no nada más la gente cercana, sino la gente que él conocía, que no tenía que ver con como público o audiencia, le tenía un cariño especial. De hecho, en la serie, no puedo decir mucho, pero Chile juega un papel importante, ¿no? Vemos cuando van a Chile y hay algo importante de contar en la vida de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Y siempre agradecidos. Yo fui hace unos años allá en un evento que fue impresionante, ¿no? Y club de fans muy importantes. Hay club de fans en Chile que saben más que nosotros del mismo programa, ¿no? Nos corrigen, ¿no? Hay uno que se llama Mundo Chespirito que es fantástico y nos ayuda, de verdad. Y entonces la devoción y el cariño que le tenía a mi padre, y le repito, hay un detalle importante en siguientes capítulos que suceden en Chile. Lo más interesante, nos quedamos súper enganchados para lo que se viene porque todas las semanas se siguen estrenando capítulos. Son 8 por ahora, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero queremos agradecerte, Roberto Gómez Fernández, por tu tiempo, por tu trabajo y por volver a acercarnos a parte de nuestra propia historia a través de esta de Chespirito. No, un enorme gusto, Sandra. Muchas gracias, Cristian, y a sus órdenes para todo el público de ADN.